Vale, perfecto. Bueno, pues ante todo, daros la bienvenida a una nueva sesión dentro del programa de actividades de este plan Granada 2030-40. Ya sabéis que es un proyecto que estamos promoviendo desde el PSOE en la provincia de Granada para pensar las líneas estratégicas hacia las que tenemos que avanzar en los próximos 10, 20 años. Nosotros empezamos este recorrido hace ya pues 3 meses de una manera más o menos visible, desde que se empezaron a conformar los grupos de trabajo en 8 grandes áreas, pero en realidad llevamos trabajando en esto, pues yo diría que aproximadamente un año. Creo que es una cosa que de alguna manera pues tenemos que poner en valor, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues en los últimos tiempos se empieza a hablar mucho de planes estratégicos, se está trabajando desde diversas instituciones. Ya sabéis que el Gobierno de España presentó esta semana el Plan 2050, donde se intentan dibujar en un ejercicio de prospectiva pues, dónde podemos situar nuestro país de aquí a 30 años. Igualmente, la Universidad de Granada está trabajando en el contexto más próximo, en el contexto bueno, pues sobre todo de la ciudad, de la provincia, aunque también afecta claramente a lo que es Ceuta y Melilla, donde tenemos campus. Está trabajando el Plan Estratégico 2031, en este caso pues coincidiendo con ese quinto centenario de la universidad. Yo creo que en realidad cualquiera de estas aproximaciones y otras que se están haciendo en otras instituciones, lo que muestran sobre todo es la necesidad que tenemos de pensar con las luces largas, ¿no? De pensar en aquellas cosas que el día a día pues, no nos permite. Y el día a día, durante especialmente este último año, ha sido bueno, pues muy inmediato, ¿no? De una urgencia que sin duda pues, han opacado, digamos, otros debates que en ocasiones son puestos, son minusvalorados, ¿no? Justamente por el hecho de situarse en un espacio de media a larga distancia, ¿no? Yo creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Yo una de las cosas que más me ha podido cabrear esta semana es cuando desde distintas posiciones se dice que por qué pensar en el 2050. Y yo creo bueno, que para una vez que se intenta hacer un ejercicio justamente de estas características, contando con voces cualificadas, con una diversidad de puntos de vista, pues lo que tenemos que intentar es poder participar en ese debate y bueno, intentar tener una visión que yo creo que es profundamente política, que es la de diseñar dónde queremos estar, no anticipar, adivinar, predecir dónde estaremos, porque esa es una visión puramente determinista. Es una visión de decir, oye, la tecnología va a cambiar y como va a cambiar vamos a estar en esta situación. No, la tecnología va a cambiar y otras muchas cosas, pero nosotros queremos estar en esta situación y vamos a guiarla, vamos a orientarla para nuestro objetivo. Y esa es la política, porque si no lo otro es hacer, bueno, pues futurología, ¿no? Que también es una disciplina y a alguna gente le gusta, digo disciplina incluso académica, no únicamente algo más esotérico. Pero yo creo que ahí pues tenemos que reivindicar el papel que estamos desarrollando, ¿no? Que es un papel profundamente político de hacia dónde caminar. Y ese enfoque desde un, digamos, espectro progresista es más que necesario. Yo creo que va muy en la línea del modo en que nos posicionamos en la sociedad, bueno, pues próximo a lo que es esa generación de conocimiento y esa transferencia hacia lo que son las políticas públicas. En ese sentido, hoy tenemos la primera actividad de una de las áreas, ¿no? De ese plan, que es la que se centra en todo lo que tiene que ver con la cultura y lo que eso representa para nuestra provincia. Bueno, pues la compañera Asunción Jodar, ¿no? Que necesita mucha menos presentación que en mi caso, bueno, que de mí mismo, que lo estoy hablando, ¿no? Yo la estoy de alguna manera introduciendo. La compañera es la que está llevando todo este tema y ahora pues tendrá oportunidad de presentarnos a Ana García. Yo sí voy a hacer una pequeña anticipación en ese sentido, porque bueno, pues da la casualidad de que la primera persona que Asuna ha contactado para participar, pues al margen de querida amiga, es una coinvestigadora principal en diversos proyectos. Llevamos ya muchos años trabajando promoviendo la cultura maker también en la ciudad, junto con otras personas, que no sé si está ya por aquí, sí, bueno, nuestro compañero, nuestro amigo Antonio Suárez, pero al margen de esos temas, pues bueno, todo eso nos ha conducido a tener ahora un proyecto en común de la Junta de Andalucía que se llama Maker Art, que trabaja bueno, en conectar todo lo que es arte, diseño y cultura digital.
y bueno, pues ya comprobaréis que Ana, como decía antes, es sin duda uno de los principales activos que yo creo que tiene nuestra universidad, como también muestra el éxito que tiene en la consecución de proyectos europeos y en la generación de conexiones académicas, pero también lo es en el ámbito de la ciudad, porque ella tiene una visión muy clara de apertura de todo lo que es lo académico hacia la ciudadanía. Y bueno, yo aprovecho para agradecerte que venga a este espacio, ¿no? Que es otro de esos espacios de los que muchas veces hemos hablado, Ana, pero que nunca hemos compartido, ¿no? En fin, cada uno desde nuestras diversas implicaciones, ¿no? Al menos, sin duda, desde las ideas, ¿no? Y agradecerte pues, que quieras compartir tu conocimiento en aras, ¿no? De que podamos tener un mejor plan y de que podamos incorporar esa idea de economía creativa que tan necesaria es para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Bueno, y no me enrollo más, que esto de que Pepe no venga a hacer las presentaciones se me está pegando y me estoy empezando a enrollar yo y no debo. Así que, Asunción, cuando quieras, por favor, pues creo que tienes el micro activo, procede a la presentación y comenzamos con la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Esteban. Pues en primer lugar, pues daros las gracias, amigas y amigos, por estar esta tarde con nosotros. Y para mí es un honor presentar a Ana. Ana García López. Primero os voy a comentar en la actualidad quién es Ana García López. Bueno, pues ella ahora mismo es la directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Esta es una nueva cátedra, una de las cátedras más recientes, y ella es doctora en Bellas Artes, es profesora titular del Departamento de Dibujo, dirige 3 proyectos muy importantes de investigación, dos proyectos europeos, es la directora de equipos multidisciplinares y, como bien decía Esteban, también un proyecto nacional financiado por FEDER. Y todo ello porque Ana es muy consciente de que el mundo de la cultura y el arte no puede ser ajeno a la problemática y a las inquietudes sociales. Aparte de que es, como bien decía Esteban, una investigadora muy importante en nuestra universidad, yo quiero hablar de ella, yo la conozco hace muchos años, porque es una persona que dentro del mundo de la cultura que siempre ha tenido una visión como en gran angular. Desde ella estuvo en Estados Unidos mucho tiempo, en la Universidad de California, en Los Ángeles, allí hizo un posgrado, pero es que además allí estuvo trabajando en enseñanzas medias con jóvenes de muchas culturas, que cuando ella volvió, yo siempre recuerdo la problemática, ella contaba toda la problemática con estas personas. Ella también es licenciada no solamente en Bellas Artes por la Universidad de Granada, sino también por la Academia de Brera, porque hubo un momento que nuestra Facultad de Bellas Artes tenía tuvo una titulación conjunta, que se podía acceder a la titulación de escenografía en la Academia de Brera y la titulación de Bellas Artes en Granada. Entonces, ella fue de las alumnas inquietas que hizo esa doble titulación. Siempre ha sido decana de Relaciones Internacionales durante varios años en la facultad, una decana legendaria, todas la recordamos porque lo sabía todo lo que le preguntaras. Y entonces eso para mí da muchísima confianza en estos momentos en donde pues creo que sabemos que el arte no puede ser ajeno al diálogo social, a las crisis, y que tiene que tener una participación activa en los debates públicos. Por ello, pues creo que el que Ana inaugure esta serie de conferencias y encuentros que podamos tener en torno a la cultura para ver cómo se puede enfocar en el futuro, es para repensar y repensar tranquilamente, porque efectivamente, como bien decía Esteban, el futuro no se improvisa.
Entonces, por supuesto que siempre hay que estar pensando en el futuro, en el 2030, en el 2040, estemos o no estemos. Si pensando y todo nos vamos a equivocar, sin pensar ya es el caos. Entonces, creo que esta iniciativa del Partido Socialista de pensar tranquilamente, dudar, plantear alternativas, sin prisas, sin unas prisas de una campaña electoral, sin, eso creo, rodeándonos de profesionales que nos interesa ese tema, pues creo que es estupendo. Así es que, Ana, muchísimas gracias por estar, por inaugurar este ciclo de conferencias, por tu disponibilidad y tu amabilidad siempre para estar aquí. Y tampoco quiero extenderme más. Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias a Esteban y a Asunción y a todos, porque la verdad es que veo un montón de caras conocidas, me agrada muchísimo estar aquí. Considero que esto que se está haciendo desde el Partido Socialista es importantísimo, es fundamental. No podemos, en un momento como el que hemos pasado tan difícil, dejar que las cosas salgan a última hora, o en un momento además en el que va a haber una financiación importante, que en Europa hay una oportunidad para repensarse como país, para repensarse como territorio, desde la ciudad, a la provincia, a la región, al país, ¿no? No me parece normal que eso se critique. Es increíble que se critique, que alguien, cualquier empresa lo haría. Si has pasado una crisis y tienes una oportunidad porque tienes que repensarte, vas a recibir una financiación, que es menos que ponerte manos a la obra, decir por dónde reestructuramos, por dónde repensamos. O sea que esta propuesta que tenéis en marcha me parece un lujo para la ciudad, para la provincia, y espero que sea además un reflejo en el resto de nuestra autonomía, pero también en el resto del país, porque es algo muy valioso que además tengáis la generosidad de abrir a toda la participación ciudadana. Así que yo, de entrada, daros las gracias por invitarme a este foro en el que me siento como entre amigos. Y bueno, y lo que sí veo es que hay mucha gente que sabe mucho de patrimonio y de cultura, así que no sé si, espero que mi aportación sume a la de todos los demás. Y en realidad yo, mi visión siempre que he tenido de la cultura, del patrimonio, del arte, de la creatividad, son cosas que están como conectadas, pero son distintas. Es que no pueden permitirse este país el tenerlo siempre como una cosa, como algo aparte, ¿no? Como está todo esto y luego está la cultura, que es aquello que está ahí, que es muy importante, pero que se toma como un mundo aparte, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error. Cualquier gobierno que se esté planteando ahora mismo que el potenciar en creatividad, en cultura, es una cosa aparte, está cometiendo un error. Y yo he tenido la suerte de verlo muy de cerca. Como dice Asunción, he estado 11 años de vicedecana de Relaciones Internacionales y eso me ha permitido el lujo de visitar muchos países y ver cómo afrontan esa cosa que llamamos cultura y creatividad, y ver cómo lo van conectando cada vez más con todos los otros estamentos de la sociedad y del propio conocimiento. Así que al final creo que de nosotros tiene que venir una defensa a ultranza de que estamos ante un territorio que es la perfecta unión entre muchos otros, ¿no? Voy a compartir, había pensado en hacer una presentación, pero he pensado que iba a ser mucho más aburrido verme la cara todo el rato, así que voy a compartir con vosotros una pequeña presentación que apoya un poco las ideas de las que me gustaría hablaros. La tengo por aquí abierta, aquí está. Un segundito, a ver si soy capaz de abrir. No, creo que he abierto la que no es. Un segundo. Acabo de compartir y funcionaba, así que espero que siga funcionando. A ver, aquí está. Compartir. Vale.
La primera cosa que se me vino en mente cuando Asun me invitó era, bueno, tengo que hablar de cultura, pero claro, aquí hay muchas personas que esto lo tienen muy claro, pero que cuando hablamos en cultura, la mayoría de los dirigentes, la mayoría de la sociedad, ¿en qué piensa? Piensa, pues piensa en cosas bonitas, en cosas agradables, pero también tiene un estigma. Siempre se suele pensar en cultura como un sector que está altamente subvencionado, que no genera riqueza, sino que la consume. Es una visión antigua, pero que persiste y que tendríamos que abordar, ¿no? Da la sensación de que el dinero que se destina a la cultura, cuando hablo de cultura, hablo de toda la familia que está bajo ese paraguas, ¿no? Prácticamente es dinero que, bueno, que sabemos que se tiene que destinar porque somos conscientes de que es muy bueno cuidar la cultura, cuidar el patrimonio, porque nos aporta valor, riqueza, digamos, espiritual, ¿no? Es algo inherente al ser humano, nadie dice que no, pero básicamente el estigma que tiene siempre es pensar que es la última cosa en la que se piensa, y así pasó en 2008, ¿no? Cuando la crisis fue una de las primeras, se congeló todo, pero yo lo recuerdo muy bien porque por entonces había organizado ya 3 bienales en la ciudad y la cuarta se quedó congelada también porque decían, así como estamos, ¿cómo vamos a estar en cultura si estamos fatal? Y era justamente al contrario, ¿no? Entonces yo recuerdo además una rueda de prensa de la Bienal del Milenio que montamos en 2011, en donde estaban todas las instituciones de la ciudad. Fue la verdad un gran regalo que todas quisieran colaborar, y recuerdo la pregunta de un periodista de cómo se ocurre, ¿no? ¿Cómo se ocurre organizar una cosa que se va, como que el dinero lo estábamos tirando, ¿no? Y yo le demostré dónde había ido todo ese dinero, que era generar mucho trabajo entre las personas de la ciudad, porque había metalisteros, había carpinteros, había empresas de altísima tecnología, había un montón de personas que habían en las que ese dinero había revertido, ¿no? O sea, no solo no se había perdido, sino que se había ganado. Es decir, que las arcas públicas habían ayudado al tejido pequeño de industrias que tenemos cerca a, bueno, a un pequeñito ayuda, ¿no? Entonces siempre el argumento es no gastar porque hay muchas urgencias, ¿no? Y de hecho casi siempre es la última a la que se le reparte, ¿no? Se hace un reparto y luego hay la cultura. Que no se nos olvide, a ver, ¿cuánto para el teatro? ¿Cuánto para el cine? ¿Cuánto para la literatura? ¿No? Eso tenemos claro que efectivamente tiene ese valor maravilloso de lo hermoso, ¿no? Que lo ha dicho Ursula von der Leyen, de lo hermoso, que me ha parecido precioso que traiga eso a la Unión Europea, ¿no? Pero además es que tiene hay que ampliar esa visión porque nos estamos quedando muy atrás si solo mantenemos esa, ¿no? Al final tenemos que defender y demostrar que se genera una riqueza que va más allá de la propia riqueza espiritual, que es la riqueza tangible y cuantificable. Y esto no lo digo yo, que no soy economista ni lo quiero ser, pero que tengo la suerte de compartir horas pues, de conversaciones y de investigación con reputadísimos economistas de nuestra universidad y de fuera, ¿no? Entonces, es mucho más, esto lo tenemos aceptado los que venimos de las artes, ¿no? Que si lo dice un economista parece que lo dice con más solvencia, porque es cierto que ellos cuantifican todo eso que nosotros ya sabemos. Y en este mundo en el que vivimos, cuantificar a veces es la única manera de tener éxito, ¿no? Independientemente desde luego, no cosificar todo y no crear una falsa idea de que el producto cultural debe ser una mercancía, porque eso sería un gravísimo error. Pero también teniendo en cuenta todo ese, digamos, legado y esa pátina que actúa en nosotros cuando consumimos cultura, y la prueba más fehaciente de ello ha sido esta pandemia, ¿no? Que hemos estado consumiendo cultura continuamente, los museos abiertos, nos mandábamos los unos al otro, mira esta obra de teatro que han abierto tal y cual, y todos estábamos como deseosos de consumir música, cualquier cosa, libros.
La cultura al final tenemos que defenderla como un elemento productivo de la sociedad, un elemento que genera riqueza en las manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural, con todo lo que hay ahí dentro, que no es poco, ¿no? Eh, pero, pero es más, porque la cultura genera crecimiento económico. Del mismo modo que el crecimiento económico genera cultura, al final son una simbiosis fantástica que cuando se entiende, cuando los países la entienden y la ponen en conjunto, y ahora voy a contar algunas cosas interesantes que se han descubierto por parte de ciencias tan lejanas como la cognitiva o la economía, de cómo se genera ese beneficio. Esa línea tiene que es doble, ¿no? Al final se imbrica en los propios territorios y en eso nosotros tenemos una suerte enorme, enorme. O sea, los regalos que la historia le ha hecho a Granada son innumerables, son únicos. Y también como persona que ha estado recibiendo durante 11 años a gente de media Europa y medio mundo, he tenido la suerte de recibir de ellos esa visión desde fuera de por qué eso es tan especial este lugar en el mundo, ¿no? La provincia en su conjunto y la ciudad en particular. Esa producción que se imbrica en nuestro territorio, esa idea de cultura, eh, debe ser el motor de desarrollo económico. Y en esta presentación lo que intento es poner de relieve una serie de ideas clave enmarcadas en un marco que va más allá de nuestra propia provincia, que amplía a nuestro territorio, digamos, natural, que es Europa, pero poner esas ideas clave que son importantes para diseñar el futuro de la cultura en relación, como bien ha dicho Asunción, con el resto, no como algo aparte, ¿no? Al que se mira cuando ya, bueno, hemos terminado, sí, bueno, no, queda la cultura, vale, pues no. Entonces, para que se entienda como algo imbricado en todo el resto que procuran una aportación muy interesante al PIB de los países, apenas se acaba de empezar a poner eso sobre la mesa. Apenas se acaba de empezar a hacer estudios, hasta he encontrado por ahí convocatorias de bancos que animan a los estudiosos de la economía a aportar información sobre cuánto del PIB supone la creación, la innovación, la creatividad, por así decirlo, ¿no? Que son cosas que están conectadas a pesar de que no son lo mismo. Así que voy a hablar un poco de cultura, pero también hablaré de arte, de patrimonio y de creatividad, que son cosas que están muy vinculadas, pero también están muy vinculadas a otras que normalmente no aparecen vinculadas como economía, sostenibilidad, inclusión, crecimiento, innovación, ¿no? Así que me resulta relativamente fácil hacerlo desde esta provincia, desde este territorio, porque el número tan extraordinario de personas que se han sentido inspiradas por esta ciudad es enorme y sigue siendo enorme. No nos fijemos solo en los grandes, ¿no? Yo me fijo en el día a día, porque como os digo, tengo la suerte de recibir a personas que se sienten inmediatamente transformados en cuanto llegan, ¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y tú preguntas, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Que es que me siento muy inspirado en esta ciudad. Tengo ganas de... Yo he conocido gente que se ha llegado a comprar una casa en Huetor Vega. Me acuerdo un cineasta bastante conocido de Cambridge que me decía, yo decía, pero hay estudios de cine, decía, me da igual. Si es que yo necesito tener aquí una casa porque aquí llego y me encuentro con una inspiración muy profunda que me incita a crear en mi área, ¿no? Unos escriben, otros hacen música, otros pintan o dibujan. Pero lo que no puede perder nuestra tierra es ese flujo creativo que sigue generando la ciudad, porque lo sigue generando, no se nos puede escapar, porque el otro lado de la moneda es que a veces también me he encontrado que para esas personas era difícil poner en pie o materializar aquello en lo que se habían venido a inspirar en nuestra ciudad, ¿no? Es un activo poderosísimo. Y es un activo que no podemos perder, ¿no? No podemos asumir que hay un montón de personas que van a venir a nuestra ciudad, a nuestra provincia y se van a sentir altamente inspirados, pero luego no propiciar la estructura que les permita ponerlo en pie, sobre todo a la gente muy joven, ¿no?
A veces en este país tenemos un problema grave con darle oportunidades a gente muy joven. Nos parece que son demasiado jóvenes siempre. Tenemos esa cosa más paternalista, ¿no? Tú viajas a Sudamérica y de repente ves gente jovencísima al mando de cosas muy, no sé, importantes en las estructuras de sus empresas o de sus universidades. Y eso es algo que a veces aquí le hacemos esperar mucho. Parece que nos cuesta darle esas oportunidades. Entonces, es muy bueno que haya gente de otros lugares y gente de este lugar que se acercan a crear Granada, pero sería mucho mejor y será mucho mejor que se les pongan las condiciones mejores como para que puedan desarrollar esas creaciones aquí, para que aporten a la ciudad y que no se encuentren con la sensación, como me ha pasado, y no es aquí echar a pelear a las provincias, que se van a la provincia de al lado, no diré cuál, porque allí se les pone un poco más fácil aquello de desarrollar. Necesitamos tomar a esa cantidad de personas como un activo, ¿no? Yo ahora mismo conozco a una persona, una mujer, más o menos de mi edad será, que ha venido de Holanda y que ha vendido todo por un sueño, ¿no? Y está intentando poner en pie un proyecto precioso, cultural, para el que, como buena holandesa que es, se ha pergeñado y se ha rodeado de un montón de inversores. O sea, no es una idea así romántica y loca, porque dice que el renacer, ella promulga que el renacer de Europa debe provenir de Granada. No conocía a Granada, vino porque su hijo quería estudiar aquí y cuando llegó aquí dijo, este es el único sitio del mundo posible desde donde Europa debe rehacerse. Yo la oigo, me parece maravilloso, ¿no? Luego me sale mi mentalidad españolita de, eso es muy difícil, ¿no? Pero me encanta oírla porque como holandesa que es, tiene el conocimiento de su ciudad. Hablaré de ella más adelante porque las ciudades resilientes son muy importantes y las ciudades que se sienten, se empoderan en su resiliencia son al final ciudades que se sacuden todo lo que hayan pasado y se ponen de pie otra vez, ¿no? Y ella viene de una ciudad que es Rotterdam, que es una ciudad altamente resiliente, una ciudad devastada absolutamente por el nazismo, absolutamente arrasada, fue el ejemplo para el resto de Europa de Hitler, es decir, esto es lo que puede pasar, arrasó la ciudad entera, las fotos son devastadoras, no quedó absolutamente nada, una mini iglesia que conservan pequeñísima como si fuera un tesoro. Entonces una ciudad que se recompone y se levanta, ¿no? y se convierte en una ciudad vibrante y cultural que como es ahora. Entonces ella me dice, bueno, no estamos en Holanda, estamos en España, estamos en el sur, pero aquí hay un poder muy fuerte. Aquí convivieron tres culturas y convivió todo el conocimiento junto. ¿Cómo podéis perder eso? No lo perdáis, ¿no? Entonces me sirve para abrirme, ¿no? El que vengan otras personas y te digan cómo te ven y con el poder que te ven, eso es muy poderoso, porque te da argumentos, ¿no? Y hablando de argumentos, para mí el argumento mayor de esta charla es la estrategia de recuperación que que puede la cultura soportar o que puede ser construida sobre ella, ¿no? Porque tiene su valor cualitativo, como hemos dicho, pero tiene su valor cuantitativo, el económico, y el capital cultural y el capital económico, ¿no? Al final todo esto es fruto de algo que se llama creatividad, que va mucho más allá del arte, de la cultura, el patrimonio, que es patrimonio de todos, ¿no? Esa creatividad. Pero es cierto que deberíamos darle en ocasiones ese tratamiento de producto que se consume, ¿no? Sea un concierto, sea una exposición, sea el casco histórico y de ver el valor que realmente producimos. Porque si esos son los términos en los que nos vamos a mover y sabemos que esos son, ¿para qué nos vamos a engañar? Durante la pandemia hemos visto claramente que teníamos dos grandes preocupaciones. La sanitaria, obviamente, y la económica, al lado. Ni siquiera, o sea, hemos estado a veces que no sabíamos cuáles íbamos a poner encima, porque eran las dos preocupaciones de todos nosotros. Está claro que el lenguaje que se habla cuando se produce la financiación es el lenguaje de la economía. Entonces, vale, hablemos de ese lenguaje, no tenemos ningún problema en la cultura. Nosotros tenemos mucho más que todo eso y ahora lo vamos a ver. Pero si queréis, hablamos de economía, de lo que aportamos, ¿no? Ese valor económico tiene un beneficio
que puede ser a corto plazo, que es el turismo, que se genera por la cultura, que hemos visto que de repente se ha visto tambalear, ¿no? Porque no había esa posibilidad, pero además todas las festivales, exposiciones, conciertos, etcétera, producen un beneficio económico en la sociedad y es una innegable fuente de recursos económicos y genera empleo, que es lo más importante, ¿vale? Y más en una ciudad como la nuestra, en una provincia como la nuestra, ¿no? Además, tiene otras muchas externalidades positivas, ¿no? Que son interesantísimas, ¿no? Ahora os pondré algún ejemplo del impacto que tiene la cultura, por ejemplo, en la salud y el bienestar, que está medido. No es que nosotros lo digamos, nosotros lo sabemos. O sea, los que estamos dentro del mundo de la cultura sabemos que eso es así, pero nunca lo hemos medido. Cuando lo miden, lo cuantifican y lo demuestran, es cuando de repente dicen, ah, espera, entonces estos no están tan aparte, ¿no? Entonces me están produciendo a lo mejor como ya se ha demostrado, un beneficio masivo en las personas que visitan un hospital, si consumen o producen cultura, ¿no? También en el tejido empresarial y la economía, en el impacto de la cohesión, en el impacto en la economía circular. Hoy en día, si no se es circular, no se va a hacer, porque no hay no hay planeta B, ¿no? A pesar de que estén lanzando cohetes a ver por dónde nos pueden, no sé, incluso crecer lechugas en la luna, ¿no? Pero de momento no tenemos un planeta B, ¿no? Entonces, cuando se tienen en cuenta tantas prioridades y a veces está en nosotros también, yo miro mucho a las personas que estamos en la cultura que a veces nuestro discurso puede ser de autoconsumo. Entonces nos decimos cosas a nosotros mismos que nos convencen a los que ya estamos convencidos, ¿no? Nos damos argumentos, entonces decimos, claro, claro que sí, es que es así, ¿no? Y hace falta dar otro tipo de argumentos, ¿no? Yo sigo mucho a un economista de la cultura que se llama Pierluigi Sacco, que ha estado detrás de todo detrás de toda el pensamiento que ha habido previo a la nueva Agenda Europea para la Cultura, que es economista, ¿no? Y que tiene un discurso absolutamente coherente en cuanto a la miopía de ciertos gobiernos que no ven la cultura como un activo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que abordarlo desde un escenario, como se dice ahora, global, ¿no? En donde vamos a pensar global, pero vamos a actuar en local, ¿no? Entonces, ahí, si actuamos globalmente, pero pensamos localmente, vamos a abordar un montón de temas que no suelen vincularse a la cultura, pero que están íntimamente vinculados. Eh, y cuando hablamos de cultura, obviamente hablamos de toda, ¿no? De la música, de las artes visuales, de las artes plásticas, el cine, el videojuego, el diseño, la artesanía, la moda, etcétera, ¿no? En definitiva, son creativos que ponen en el mundo una visión y unos productos y una manera de ver las cosas muy disruptivas, ¿no? Yo ahora trabajo mucho, como digo, con economistas que siempre se quedan asombrados de lo disruptivos que son. No me habían dicho tantas veces disruptiva en mi vida como ahora, ¿no? Es que soy disruptivo, soy disruptivo. Claro, somos capaces de mirar, nosotros tenemos la suerte, pues Asun y yo, de estar en un centro en el que se invita a la gente a pensar en utopías, ¿no? A la utopía existe, no hay límite. Tener eso en la cabeza es muy poderoso. Y de hecho, esto ya lo saben los finlandeses, por ejemplo, en la Universidad de Aalto, ¿no? que enseñan economía, pero antes de enseñar economía, en el curso primero, enseñan diseño y pintura y dibujo. Y luego enseñan economía. Entonces, están organizando los saberes de una manera en que la libertad creativa que te da el pensamiento creativo es muy potente a la hora de aplicarlo a cualquier ámbito. Y esto no es que sea exclusivo de un estudiante de arte, del ser humano, pero si no se lo potencia, a todos los niveles de la educación, desde la educación primaria hasta la educación adulta, es imposible que uno solo o muy difícil llegue a eso, ¿no? Este economista al que yo sigo mucho y que tuve la suerte de conocer, que se llama Pierluigi Sacco,
dice, bien, es cierto, cuando está trabajando en Europa, que Europa dice, uy, tengo unas cosas muy importantes en las que pensar, que son mucho más importantes que la cultura. Entonces yo ahora mismo tengo aquí una serie de temas que atender y, no puedo pararme ahí a pensar. Entonces dice, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es decirle a nuestro gobierno, a nuestro alcalde, a nuestro... ¿Cuáles son esas cosas que son tan importantes a las que tienes que atender? Porque yo te puedo ayudar. O sea, es colocarse al revés, ¿no? ¿Cuáles son esos temas absolutamente imprescindibles de empleo, de sostenibilidad? Dímelo, porque yo te aporto ahí y te aporto a muchos niveles, ¿no? Al final es un concepto de intercambio cultural, donde todos esos campos se abren y abren perspectivas muy alentadoras si entra la cultura ahí, el arte, la creatividad, la innovación, ¿no? Hay un impacto enorme que ya está medido entre la salud física y lo que llamamos bienestar y la salud mental y el consumo o la producción de cultura. Tengo que mencionar que está dentro de este nuevo modo estético de la economía digital, donde la conexión, lo importante, se están produciendo algunas investigaciones interesantísimas del beneficio. Hay por ahí un estudio interesante del Instituto para la Investigación Karolinska, y del propio SACO, en el que pacientes oncológicos después de un año de tratamiento, la posibilidad de supervivencia es 3 veces mayor para una persona que participa culturalmente, perdón, 30 veces mayor de modo continuo en algo cultural. No solo en supervivencia, sino también en calidad de vida. Y este estudio, que se ha hecho en parte de la sociedad italiana, hasta siendo pasivo, es decir, hasta no siendo ni siquiera una participación activa de producir algo, hasta siendo una participación pasiva de ir al teatro, ir al cine con cierta frecuencia, produce una enorme diferencia que han demostrado, y ya me voy a los números que tanto gustan a los economistas, hay un descenso de más del 5% en hospitalizaciones en personas de más de 70 años. Esto es una revolución macroeconómica. El 5% es más de lo que tiene de presupuesto el área de la cultura en un país. Es decir, si yo estoy procurando un tejido, una serie de exposiciones, digamos, de propuestas culturales a un sector de la población que está mejorando su bienestar, que está mejorando su salud mental, que está mejorando su salud física, yo estoy procurando aquí un gran, digamos, aporte a la economía, porque te estoy ahorrando dinero directamente en costes de hospitalizaciones. Y esto está medido, esto lo miden los que le gustan, a Esteban le gustará, porque él es muy de, de la rama de medir, ¿no? De contabilizar, ¿no? Esto que a nosotros los de arte se nos da eso muy mal, nosotros vamos a golpe de un poco de sentimiento, pero es diferente cuando se mide, ¿no? Luego hay un impacto también grande en el tejido empresarial y en la economía, porque se han publicado algunos estudios también interesantes que han llegado a mis manos, que hay un enlace directo entre la capacidad de una sociedad para ser innovadora y su capacidad para fomentar la participación cultural masiva. Es decir, sociedades que tienen participaciones culturales masivas, y cuando hablo de participación no hablo solo de consumir, hablo de consumir y de producir, es decir, de estar dentro de esa esfera, directamente relacionado con una capacidad mucho más alta de creatividad y de innovación. Esto lo comentaba el otro día con Asun, nosotros lo tenemos muy claro, porque vemos a nuestros estudiantes o nosotros mismos que nos movemos en un ámbito de libertad mental absoluta, y eso es muy poderoso. Mientras más se incentiva esa libertad mental que tiene la creatividad y el arte, más se innova. Eso quiere decir que la cultura produce un efecto en la gente, en la sociedad, de incitar a una situación en la que tú estás más a gusto con las cosas inesperadas, con las cosas disruptivas, por así decirlo, con enfrentar un problema de una manera diferente. Y si de repente no es como esperabas, a aceptarlo y abrazarlo. ¿Por qué?
porque ese consumo de cultura te lleva por esa línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento es muy potente a la hora de fomentar la innovación en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, creando una empresa o en el ámbito de la microeconomía, de la macroeconomía, de la digitalización, me da igual. Por supuesto tiene un impacto en la ciudadanía porque la cohesión social y la inclusión son ADN de la cultura y el patrimonio. No hay algo más cercano. Nosotros estamos ahora trabajando mucho con colectivos en riesgo de exclusión social, con mujeres especialmente, pero no solo con mujeres, sino también con algunos centros de Toledo, etcétera, con discapacitados, porque, por ejemplo, el ámbito de la artesanía y de la adaptación de la artesanía es como muy directo, aunque lleva mucho tiempo estancado y tiene mucho recorrido por hacer, ¿no? Y el último es el de la sostenibilidad, uno de los artículos más descargados de una de las plataformas donde se sube un artículo de investigación de este investigador que os he comentado, tiene que ver con la relación entre cultura y economía circular. Y nosotros, uno de los proyectos que ha mencionado Asunción, tiene que ver con eso, tengo también unas compañeras del departamento de dibujo, Gloria, y otra del departamento de pintura, y creo que alguna otra más que siento no recordar, han hecho una aportación muy interesante a los ODS desde el arte contemporáneo, desde nuestra facultad, ¿no? Esa relación entre cultura y economía circular es muy novedosa, pero es muy, muy potente, de nuevo, porque hay estudios ya, me baso en los estudios porque parece que lo que decimos es un estigma que tenemos a veces la gente que venimos de las artes, ¿no? Es decir, bueno, si lo dices tú, es que tú eres un romántico, ¿no? Pero bueno, a veces dicen, no, no lo digo yo, lo dicen estudios de gente que no son susceptibles de llamarle tan románticos, ¿no? Este estudio demuestra que la variable fundamental que lleva a una persona, por ejemplo, a reciclar, fijaros que hasta qué punto llega, ¿no? Una persona que tenga un contenedor de reciclaje lejano a su casa y que tenga que darse un paseo para ir, ya hay un estudio que dice que esa persona sí consume y produce, tiene participación cultural, ¿no? No sé cuántas veces más susceptible de atravesar ese espacio largo que tiene que ir para reciclar. No es el factor clave, no ha demostrado no ser la educación, aunque desde luego la educación tiene que ver, tampoco el salario, el nivel de salario, sino el que tú participes culturalmente. Ese es lo que dice este estudio, ¿no? Que le dije a Asunción que le pasaría a todos estos estudios que he ido encontrando, que son, conocía algunos de ellos, porque, bueno, porque por circunstancias conocí a este profesor y me impactó, y realmente tiene estudios interesantísimos, ¿no? Que demuestran el impacto real, ¿no? En este contexto que tenemos eh, delante, tenemos el macro contexto que hay una nueva agenda europea para la cultura, muy interesante, en el que este profesor que he señalado ha participado y que veremos ahora que además se ha reforzado con este nuevo programa Bauhaus. Luego tenemos el plan estratégico para la residencia nacional, muy ilusionante, porque ya hay una serie de aportaciones para cultura, pero veremos que hay otras aportaciones que no aparecen señaladas como cultura, pero a las que podemos aludir, por eso tenemos que estar como la humedad, ¿no? Nos dicen que la humedad se mete por todos sitios, pues eso es lo que tiene que hacer la cultura, meterse por todos sitios, porque tiene esa capacidad maravillosa, transversal, de aludir a muchos sitios y en todos hacer el bien. Es como una humedad positiva, ¿no? Siempre lo vemos como algo negativo. Y por último, el plan maravilloso que estáis poniendo en marcha vosotros. Empezando por el primero, a ver, aquí, esta agenda europea se presenta en 2018 con 3 objetivos estratégicos, de los cuales ya hemos hablado de algunos. Bienestar y cohesión social, el potencial de la cultura, esto ya se ha trabajado desde el 18 en Europa, tenemos que hacerlo nuestro, este discurso, promoviendo la participación, porque ya está medido, que supone un ahorro. A ver, esto parece muy frío. Y yo que no soy economista, a veces me da hasta rabia hablar así con esta frialdad de la cultura, en vez de decir, es que es muy bueno para el espíritu, sales feliz, te vas a una obra de teatro, te lees un libro, te escuchas no sé qué melodía.
vale, te sales feliz, pero ¿vas menos al hospital? Eso es lo que le interesa a lo mejor escuchar a un gobierno. Tú vas a ir menos al hospital porque vaya a un teatro, a una exposición. Esto me interesa porque me voy a ahorrar dinero. Entonces, vamos a ser listos y a hablar el idioma de aquellos que nos están diciendo, es que no me puedo poner a pensar en teatro, que estoy yo aquí con las pymes que se me caen. Bueno, pero es que yo te voy a hablar de las pymes también. Luego, impulsar el empleo y el crecimiento de los sectores culturales y creativos, en la educación, sobre todo, que está muy desaparecida, se hacen cosas, pero necesitamos que haya más. Y la innovación en la cultura y, por supuesto, esas relaciones culturales, internacionales, como hemos dicho, desde una filosofía global, ¿no? Desde sin abandonar nunca nuestra poderes locales, ¿no? Los principios rectores ya son en sí grandes frases, grandes estamentos, ¿no? El valor intrínseco de la cultura, que contribuye a un desarrollo cultural y sostenible, que es un enfoque horizontal, integrador, lo que acabamos de decir, pero escrito negro sobre blanco para apoyar este programa, digamos, institucional de Europa. Encima de eso, oye, tenemos esta buena noticia de que esta señora empieza a hablar de hacer cosas hermosas, que a mí me encanta. Leeros estas cosas que están, además, como está publicado en la Unión Europea, este que he puesto aquí está en español y es precioso porque dice, es una defensa de lo bello, ¿no? De lo bello en lo práctico y a mí me parece precioso. Mira, son tres mujeres, a lo mejor no es casualidad, ¿no? Que se cambie un poquito el discurso cuando son estas tres mujeres que son súper ejecutivas, pero bueno, está Ursula von der Leyen, que no sé si lo pronuncio bien, a la que todos conocemos, y la comisaria María Gabriel y Elisa Ferreira, y hacen una propuesta para dialogar sobre el futuro del continente partiendo de tres pilares. El futuro del continente, ¿vale? No es ninguna tontería, el futuro del continente. La creatividad, la sostenibilidad y la inclusión están en el ADN del área de cultura y patrimonio. Están, no hay ni que empujarle, ya están, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues reunir a un montón de ciudadanos, de expertos, de empresas e instituciones para hacer más asequibles y accesibles los espacios, para empezar con los espacios, movilizar a la masa creativa europea, porque hay ahora mismo unas potencias que primero pasó, ahora lo veremos, por Estados Unidos, primero fue Europa, luego fue Estados Unidos y ahora estamos en Japón y Corea. Corea está arriba del todo porque ha hecho una estrategia nacional basada en la creatividad y la cultura. Y yo le decía el otro día, no sé si era Asun, que estoy aprendiendo mucho de vídeos K-pop, que yo no sé ni lo que era eso, pero como doy clases audiovisuales son vídeos coreanos que por visto son los más. Y yo decía, yo no había oído esto yo nunca en mi vida. Y entonces ahora resulta que los coreanos son como, ¿por qué? Porque han establecido una estrategia basada en la creatividad artística, así de claro. Y de repente Europa está ahí como diciendo, espérate que me hacen un bocadillo, primero por el occidente, luego por el oriente. ¿Qué quieren que hagan los diseñadores, los artistas, con los científicos? Aquí está la clave, juntos. No tú haz tu arte, que yo ya haré mi ciencia. No, 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 juntos. Y de hecho, en este verano va a haber en Granada una universidad del espacio, no sé qué, algo relacionado con el tema de la NASA, de una universidad espacial, y quieren filósofos, humanistas. Cuidado, es que está la humanidad y ahora veremos por qué. ¿Qué quieren con esta nueva Bauhaus europea? Que se podría haber llamado Nueva Granada Europea, os lo digo, que lo que pasa es que no sabemos vendernos, pero es que si la Bauhaus hizo todo eso, lo que hizo Granada antes fue mucho más. Todo el conocimiento junto, todo el conocimiento, digamos, en una concordia que produjo, bueno, lo que ya sabemos que produjo. Pero en fin, al final es reimaginar, reinventar la vida sostenible, avanzar en la circularidad y poner en marcha convocatorias. Esas son algunas de las cosas que propone esta Bauhaus. ¿Y qué propone el plan del gobierno de nuestro presidente? Pues se basa en unas líneas que una vez más están también en el ADN de la cultura, pero tenemos que ser nosotros quienes lo visualicen y quienes lo identifiquen así.
porque si no, seguiremos siendo esa cosa a la que todo el mundo dice, ay, qué bonito todo, pero es que ahora no puedo, porque es que ahora tengo que poner un montón de dinero aquí en la no sé cuánta, pero es que yo soy parte de eso. Así que está en nosotros que ese dinero que se ha destinado, que digamos que no es muchísimo, pero son el 1,2 de la, a ver si lo digo, de la inversión total, es cierto que es el que pone el epígrafe cultura. Pero aquí abajo he señalado, de hecho hay 3 epígrafes, imagino que lo habréis leído, es interesante de leer, porque bueno, es la revalorización de la industria cultural, muy bien. Quieren hacer de España un eje audiovisual, muy bien. Tenemos aquí, llegamos a tener en la provincia un centro que era interesantísimo para procurar localizaciones, que operaba desde la Diputación, si no recuerdo mal, localizaciones de paisajes, etcétera. Fijaros la última película que se ha hecho en el altiplano, ¿no? Que es una pasada. Y fomento del deporte. Bien, eso puede decir, no es mucho, bien, pero es que las industrias culturales también se pueden beneficiar de otros epígrafes que son el impulso a la pyme, la modernización y competitividad del sector turístico. Cuidado, ahí tenemos que hacer un tándem absolutamente importante ahora que está España diciendo turistas, venid, por favor. Tenemos que procurar que el turismo sea de cada vez de más calidad. Y luego el Plan Nacional de Competencias Digitales, que ese sí o sí tenemos que abordarlo. Las generaciones, digamos, más jóvenes no tienen ni que pensar en ello, ¿no? Nosotros tenemos que escribirlo. Ellos ya directamente son digitales, ¿no? Esa se une con una buena noticia que, a pesar de que el año ha sido muy raro y que parece que ha pasado un poco sin pena ni gloria, resulta que 2021 es el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible, que tú dices, ah, sí, ¿y eso qué significa? Porque yo, cuando me lo dijeron mis compañeros, los economistas, hace un par de años, dije, no sé lo que es. Me dijeron, la economía naranja, la economía azul, y yo digo, me da la sensación de que soy un montón de economistas con una caja de lápices de colores que lo estoy pasando muy bien, porque yo no he oído nunca hablar de todo esto. Y entonces resulta que precisamente las Naciones Unidas proponen a los territorios, a los países, a los territorios en general, pequeños, grandes, pensar sobre las relaciones en comunidad, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo humano y transformando la creatividad en resultados como renta y empleo. Que no tengan los artistas, los artesanos, los diseñadores, los escritores que sobrevivir, sino que vivir y vivir bien, porque es un activo de su país y se ve como tal esa creatividad que fomenta esta cosa que se llama economía creativa, que ya los colombianos le llamaron en su momento economía naranja, que tiene un libro muy interesante, Una oportunidad infinita, que es descargable y es gratuito, y, y que viene muy bien. Yo creo que debería ser obligatorio, por ejemplo, en facultades como la nuestra, pero creo que en todas en general, porque hay un creativo dentro de cada uno de nosotros. A los humanos nos gusta la contradicción, ¿no? Por eso a veces la inteligencia artificial encuentra en nosotros cosas que no puede copiar, y ahí es donde voy, ¿no? Porque al final este nuevo régimen de producción cultural que pasó de la pre-revolución industrial, que ahí está Europa, ¿no? Esta cosa del arte patrocinado, que sigue estando, es decir, no se han anulado el uno al otro. Lo que llaman cultura 2.0, que es cuando aparecen las industrias culturales y ahí Estados Unidos se empodera arriba del todo y empieza con la industria audiovisual y nos vende toda su sociedad. Todos abrazamos en los años 80, 90 y antes todo lo que significaba Norteamérica, porque además tuvieron la inteligencia, o bueno, la casualidad o la casuística, por así decirlo, de recibir a un montón de artistas que huían de la Segunda Guerra Mundial, artistas maravillosos a los que se le puso una alfombra de roja, ¿no? Y luego estamos ahora ya en la cultura 3.0, que esta es como para gente de nuestra generación. Yo siempre digo que tengo suerte de estar en contacto con gente tan joven, porque me ponen las pilas, porque hay cosas que ya me superan, ¿no? Es que como esto de las comunidades abiertas de aprendizaje, los compañeros de Esteban y el propio Esteban en el Media Lab, continuamente es su ecosistema de trabajo, los prosumidores, ¿no? Los que consumen y producen a la misma vez, y los que de repente esto tiene unas consecuencias enormes que solo estamos empezando a ver.
porque de repente todo es compartible, dices, ¡ah, qué miedo! Entonces, ¿qué pasa? Los artistas no van a cobrar. Cuidado, tiene muchas cosas muy positivas y otras que tenemos que repensarnos, porque todo está cambiando y está cambiando muy deprisa, pero el potencial que tiene en la cultura, esta cultura 3.0 es enorme. Y estamos viendo que se produce contenido fuera de los canales acreditados, fuera de los canales del mercado normales, y encima se distribuye de manera gratuita. Y encima se hace co-creación, que ya es como, ¿y qué más? Y encima producen y difunden contenido que se integra con otras corrientes. Y es como, ¡guau! ¿Qué ha pasado aquí? A la música fue a la primera que le dio en la cara, ¿no? Cambió las reglas del juego de toda la industria musical, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que esa integración, por ejemplo, hace maravillas con interacción de videojuegos y medicina, ¿no? Con personas con Alzheimer que están dando unos resultados increíbles, ¿no? Se diseñan esos videojuegos. Hay una interacción maravillosa, hay un ecosistema absolutamente nuevo. Este Cultura 3.0 es un ecosistema con las reglas todavía por escribir, pero con un potencial para la cultura increíble. En las oportunidades, sobre todo, ¿no? Se desarrollan muchas plataformas, yo qué sé, por ejemplo, hay un vídeo que de repente genera una actividad en otra plataforma, que de repente se materializa, es entrar y salir de lo digital a lo físico. Es muy interesante para el arte contemporáneo, para la literatura, para los productos audiovisuales, porque se están creando unas nuevas formas de participación que es un valor social y cultural en sí mismo y que no está mediado por el mercado. Así que las reglas del juego son absolutamente por descubrir, son nuevas. Y ahí tenemos el ejemplo de Corea, que si alguno tiene interés que lo mire, porque han hecho una narrativa cultural sobre laboratorios de innovación cultural, lo han hecho política de ese país. Y de repente Corea es lo más. Yo tengo a todos los alumnos locos con todo lo coreano, toda la estética que han montado alrededor. No voy a entrar si es bonita, si es fea, pero es la estrategia de país que se ha montado sobre eso, ¿no? Al final, todo está basado en algo que no nos debería sonar tan inglés como esto, ¿no? Nos lo han vendido en inglés, pero oye, nosotros venimos de eso. Ese movimiento de integración de la arte, y cuando llamo la arte en inglés un falso amigo porque son las humanidades y las artes, son todas las humanidades con las artes dentro también, o las bellas artes, ¿no? Pues se ha integrado en un movimiento que al principio se quedó fuera, porque le llamaron STEM, sin la A. Y dijimos, y se dieron ellos mismos cuenta que por ahí no iban bien. Si solo unían ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, estás dejando fuera lo que nos hace humanos. Pero si los robots ya son mejores que nosotros en ciertas cosas. Y por tanto, ¿cuál fue la reacción de ese movimiento de integración en la arte? Pues apostar porque humanistas, artistas y científicos se reunieran para aportar competencias que son mucho más parecidas de lo que creemos y abordar esa cuarta revolución industrial que ya está andando. Esa al final es una defensa de las humanidades. Y me hace mucha gracia porque, claro, nosotros dicen, bueno, la mayoría de nosotros estamos en eso, ¿no? ¿Qué vamos a defender sino por las humanidades? Claro, si somos de eso. Pero lo que es interesante, yo se lo pongo a mis alumnos porque a mí me encanta escuchar a este señor que no tiene nada que ver con humanidades, que es como del planeta Venus, que es este señor que se llama Jack Ma. Yo no había oído nunca, pero de repente se mete en el Foro Económico Mundial de Davos. Tampoco es que lo diga en el Congreso de Flautistas, no, lo dice en el Foro Económico Mundial de Davos y lo dice como desesperado el hombre. Si veis el vídeo es muy cortito y el hombre lo dice como con desesperación, ¿no? Y dice, pero profesores, pero no enseñan a la gente cosas que ya han perdido con las máquinas. No pueden enseñar a sus estudiantes cuestiones que ya han perdido, ya son, o sea, siempre les va a ganar una máquina. Es lo único que no les va a ganar una máquina es ser más humanos de lo que somos. Y entonces empieza a enumerar qué es lo que tenemos, sobre qué tenemos que montar todo el conocimiento, aunque sea, no estoy yo diciendo que no enseñemos matemáticas, pero sobre una base en donde se enseñen valores, pensamiento creativo, pensamiento independiente, pensamiento crítico, empatía, música, arte, eso que no se puede copiar.
eso que la inteligencia artificial es incapaz de copiar, porque dentro de nosotros hay una persona contradictoria, que es lo mejor que tenemos, ¿no? Que nos gusta la contradicción y por eso todas las series. Y luego viene este señor, que es otro listorro de la inteligencia artificial, lo encontré por ahí en un ciclo de conferencia de BBVA, te dice: si vuestro trabajo requiere razonamiento, creatividad, estrategia o contacto humano, estáis a salvo. O sea, te está diciendo, si tu trabajo no requiere nada de eso y tú eres un autómata, perdona, tú ya estás fuera, tú ya has perdido. Hay un montón de máquinas que lo van a hacer mejor que tú, más rápido, no descansan, no duermen, no comen. Tú estás fuera ya. Entonces, esto que te lo digan economistas, expertos en inteligencia artificial, pues es que al final te está diciendo, la inteligencia artificial estará muy bien, pero lo que nos obliga a nosotros es a irnos a nuestro terreno, que es el de la humanidad, el del ser humano, el de la creatividad, etcétera. ¿Y qué aportamos en esta área? Y voy acabando porque no quiero extenderme mucho más. ¿Qué, después de todo esto, qué podemos aportar en las áreas de cultura, de arte, de artesanía, de patrimonio, de tanto otro? Hay mucho que aportar en una ciudad como la nuestra. Algunas claves que siempre van a estar todas, según entiendo yo, bajo el paraguas de la colaboración. Sin la colaboración también estamos muertos. Es decir, no vamos a llegar a ningún sitio. Si no estamos, no sé, yo siempre veía con envidia, tuve que viajar mucho durante un tiempo a Holanda y veía con envidia como un país que es más pequeño que Andalucía, creo, reman todos para el mismo lado. Y yo decía, a nosotros nos gusta mucho coger el remo y darle un poco al otro antes de remar. Entonces esto, que es una cosa que nos viene casi dada, es como un mal endémico, yo no lo veo como algo negativo, sino como algo que uno lo mejor que puede hacer es reconocer un problema para abordarlo y cambiar, ¿no? Entonces, rememos todos para el mismo sitio, porque si no, mal se nos va a dar. Y en Europa no se está haciendo eso. En el norte de Europa, que son, vamos, casi robóticos, ¿no? En sus pensamientos colaboran, les da igual que sea, ¿no? Igual, yo siempre pongo el ejemplo de los bancos, se ponen todos en la misma calle, por algo será. Pensar global y actuar local, utilizar, o sea, andar colaborando con otras disciplinas, creatividad, sostenibilidad, todo esto que hemos dicho ya, transferencia, muy importante, transferir el conocimiento. No es solo hacer un tetrabric que no gotee, transferir a la sociedad tanta transferencia como la transferencia a las empresas, transferir ese bienestar. Eso tenemos nosotros que apuntarnos. Nos parece que la transferencia solo es científica, ¿no? Solo si yo, bueno, mira, es que yo estoy aquí investigando en la universidad y he descubierto que este tetrabric no te va a gotear. Va, eso es transferencia, perfecto. ¿Tiene una patente? Sí, sí. Nosotros transferimos a la sociedad bienestar, transferimos un montón de valores, cohesión, transferimos sostenibilidad, transferimos emprendimiento, tanto y tanto, ¿no? Yo estuve, como os dije, yendo mucho a organizar este congreso, que yo aprendí mucho, no solo de la propia organización del congreso, sino de cómo se funciona en otros países, ¿no? Rotterdam, como os dije, es una ciudad resiliente, una ciudad que se levanta desde cero, ¿no? Y veo la potencia que tiene ahí también el dar oportunidad, ¿no? A los jóvenes. Existía este edificio que hay aquí abajo a la derecha, que era un silo abandonado, había un margen del río, había sido totalmente industrial y ahora pues ya como una industria pesada, porque está toda en China, pues estaban todos los silos desaprovechados. Y estas dos chicas que hay aquí abajo, jovencísimas, esas dos chicas rubias, una licenciada en Bellas Artes y otra en diseño, propusieron al alcalde, que por cierto es el primer alcalde de origen marroquí de la ciudad de Rotterdam y tiene un discurso espectacular, que ellas querían hacer algo ahí dentro, que si les daban dinero, porque eran emprendedoras culturales, y montaron una escuela de circo, que la veis aquí, montaron un sitio de conciertos, que lo veis abajo a la derecha, o sea, montaron una cantidad de cosas, empezaron a generar un montón de trabajo para otros y lo que acabó pasando fue incluso más interesante, porque ese edificio generó que el edificio de al lado, este que pone Phoenix Food Factory, no sé qué, que era otra factoría abandonada, se convirtiera en un sitio de un mercado en el que, porque esa margen del río estaba muy
muy poco, bueno, con muchos inmigrantes, no había apenas nada más que como fábricas abandonadas, ¿no? Entonces empezó a ser algo muy vibrante que en los años en los que yo lo frecuenté me di cuenta de lo que habían hecho esas dos chicas. O sea, habían hecho un milagro. Es verdad que tuvo la connivencia y el apoyo de las instituciones. Y por eso me parece tan, tan importante los ejemplos de resiliencia que podemos tener. Tanto es así que llegaron a estar, no sé si había oído hablar del Fondo Rockefeller, que es como imaginar, el Fondo Rockefeller son 100 ciudades resilientes a las que se le dio un montón de dinero, estaba Barcelona y una de ellas era Rotterdam, ¿no? Para mí fue un ejemplo de valentía también de las instituciones apoyando a los jóvenes talentos que tienen un montón de ganas de hacer cosas y ideas geniales, ¿no? Y a veces aquí somos muy paternalistas, es que es muy joven, no sabemos, no nos fiamos, y esto a veces nos para de hacer más cosas, ¿no? Granada, yo sé, yo he puesto ahí unos cuantos, ¿no? La lista es interminable, hay de todo. O sea, no puede la historia haber hecho más regalos a un territorio que el que nos ha hecho a nosotros, a la provincia y a la ciudad de Granada, tanto si son propios como si son venidos aquí. Porque esto sigue pasando. A pesar de que lo que hay ahí son grandes nombres, esto sigue pasando. Sigue viniendo gente que se siente absolutamente imbuida por un espíritu creador que no puede aguantarse, digamos, ¿no? Y ahí tenemos mucho que se puede hacer, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista del ámbito que a nosotros nos corresponde, hemos intentado abrir una colaboración con el Centro de Albaicín, que como sabéis estaba en horas bajas, pero que de repente ha sido nombrado, bueno, de repente no, obviamente después de un trabajo maravilloso hecho, pues ha sido nombrado Centro de Referencia Nacional y ahí hemos visto la oportunidad. Si es un centro, solo hay uno. Es muy importante esto que le ha pasado al Centro de Albaicín. Es importantísimo para la ciudad. No hay más que un centro de referencia nacional para todo el territorio nacional y está en Granada. Y tiene dentro 4 familias profesionales, no una ni dos, de 6. O sea, el Instituto del Teatro tiene la de escénica, me parece que Córdoba, o de 8, de Córdoba tiene joyería, en fin, a lo que voy. Las cosas que le pasan a Granada son espectaculares. O sea, no podemos estar en mejor entorno para reivindicar todo esto. Y es cierto que hay veces que estamos viendo cosas que lamentablemente se dejan caer, estamos viendo problemas pues con algunas de las instituciones que han funcionado siempre muy bien en la ciudad y que de repente están como, es verdad que nos ha pillado esta pandemia, pero que languidecen, que es una cosa que a los granadinos, no sé, nos pasa mucho. La cosa contemplativa a veces nos lleva a perder fuelle y decir, no, espabila, porque yo siempre he oído que la Coca-Cola es la que hace el mejor anuncio de la Navidad. Podríamos pensar que la Coca-Cola no se tiene ya que anunciar más, ¿no? Porque ya la Coca-Cola, ¿quién no conoce la Coca-Cola? Pues relájate, ¿no? Ya, ¿para qué va a hacer el mejor anuncio de la Navidad? O el más, digamos, romántico, ¿no? Pues la Coca-Cola sigue haciendo el mejor anuncio de la Navidad. Lo que nosotros tenemos no lo podemos descuidar, ¿no? Estos son algunos ejemplos de cosas hechas entre ese centro y nosotros, por poner un ejemplo de algo que en la unión ha aparecido algo, digamos, que va a tener, creo, mucha proyección, ¿no? Porque sobre todo lo que intentamos es que produzca un impacto, ¿no? Al final lo que queremos todos es que la cultura produzca un impacto, que no sea, no solo en nuestro bienestar, no solo en nuestra capacidad de disfrute, no, un impacto económico, porque no tenemos un tejido tan fuerte, pero podríamos tener uno de los tejidos más fuertes del territorio andaluz o del territorio nacional, porque los activos que tenemos son enormes, ¿no? Son increíblemente grandes, ¿no? De modo que para mí haber podido poner en pie este tipo de proyectos o este que estamos haciendo con Esteban, son una suerte, porque haberme podido encontrar a personas que han escuchado de la cultura, cosas que aparentemente no tenían nada que ver con la cultura, ¿no? Cosas que de repente te están hablando de economía, de emprendimiento, de integración, etcétera. Te viene, yo he encontrado a veces caras raras, ¿no? Cuando hay vengo a hablarte de artesanía y tú eres ingeniero y te miran como diciendo, pues te has equivocado, ¿eh? Esto es que no es aquí, esto va a ser en lo de extensión cultural.
que es nuestro ADN. Es decir, por supuesto, cómo negarse a que efectivamente la extensión cultural es nuestro ADN, pero es que nuestro ADN es todo. Tenemos una suerte inmensa. Yo se lo digo mucho a los estudiantes, ¿no? Tenemos la suerte que desde el arte y desde la cultura irradiamos ideas muy disruptivas que son capaces de generar grandes motores. Solo hace falta que la expresemos en los términos en el que tienen que ser, digamos, escuchadas, ¿no? Y luego todo lo demás que ya sabemos que es maravilloso, como el bienestar, el espíritu, también, ¿no? Pero tenemos que hablar el idioma el idioma de la recuperación. Tenemos que hablar el idioma de la recuperación, no solo porque le estemos dando a los artistas cierto trabajo, porque pues, efectivamente los actores, los escenógrafos, tal, pero es que vamos más allá, es que podemos llegar mucho más lejos, no solo a ese tejido que tiene que ver con los trabajadores, digamos, del sector, sino con otros a los que no se nos suele vincular, ¿no? Y ahí hicimos también esta apuesta también a la Unión Europea, que les pareció también muy disruptiva. Insisto en que yo el único mérito que tengo es de encontrar a gente que me escuche y no me diga aquí no es, eso es en cultura, ¿no? Eso aquí no es. Y la verdad es que para mí fue un orgullo saber que solo habían concedido 2 en el panel de economía y que fue uno fue este, ¿no? ¿Y qué hicimos? Poner la artesanía en el centro. Y cualquiera que ponga la artesanía en el centro, podíamos haber puesto la artesanía, podíamos haber puesto la música, podíamos haber puesto la literatura, pero poner ya en el centro un elemento de la cultura es ya disruptivo, porque tú estás pidiendo que otros muchos que normalmente, pues aquí hay desde ingenieros en materiales hasta ingenieros informáticos, gente de inteligencia artificial, de economía circular, de no sé qué, que de repente dicen, oye, pero es que a mí se me ocurre que, y a mí se me ocurre que, y de repente todo es mucho más sencillo, porque al final lo que vamos a hacer es poner en la mano de los artesanos esa transición a la economía circular a través de propuestas que ellos van a ser, no es que va a decir, ya el artesano ya no hace falta porque hay aquí un bicho de economía, de inteligencia artificial que se lo va a decir todo, le va a hacer el botijo. No, ni mucho menos. Pero va a decir, oye, además de esa material que está usando, existe este otro material que es reciclado. Vamos a intentar no machacar el planeta más, ¿no? Y están los ingenieros haciendo materiales increíbles. Y esas no están unidas con la cultura. Y se puede fabricar casi cualquier cosa. Y se puede fabricar no desde materia prima, sino desde materia que está produciéndose a través del desecho, ¿no? Y eso es una novedad. Y lo cierto es que cuando nos juntamos nos quedamos como, ¿no? Como yo digo, como un zorro que le echa la luz, todos con los ojos muy abiertos, ¿no? Yo recuerdo una visita a unos departamentos de ingeniería de materiales, a un máster de construcción sostenible, que me enseñaban unas cosas que yo estaba emocionada allí, pero ¿y esto? ¿Por qué hemos hecho esta aleación de ámbar con no sé qué? Pero ¿sabes qué hacer con ella? Pues como esto se hace carretera, ¿no? Ellos hacen carreteras sostenibles, que está muy bien, que hay que hacerlas. Pero decía, ¿cómo que no sabéis qué hacer con esto? Ah, pero vosotros sabéis qué hacer con esto. Sí, claro, nosotros podemos hacer esto y esto y esto. No me digan. Y era como todo como una sorpresa, ¿no? Entender que podíamos colaborar y que podíamos aportar mucho. Y de hecho, mucho al tejido productivo. Es un ejemplo, ¿no? Pero además tenemos la suerte de tener una provincia increíble, llena de activos absolutamente fantásticos, como son el paisaje, o sea, porque son esas otros patrimonios inmateriales, ¿no? Que están muy bien tipificados en la UNESCO y tal, porque de repente los tenemos que sacar para que esos pueblos reciban el input de visitantes, de economía, de los restaurantes, de tal, sostenible, de manera sostenible, no tipo Costa Brava, ¿no? Por no meterme con nadie, en fin, tipo otros sitios, ¿no? Y, por ejemplo, este
este valor que tuvo este pueblo de montar esta residencia, su anterior alcalde, Salvador, que fue increíble, que compró la casa de José Guerrero, la arregló y ahí cada año se quedan a vivir una serie de artistas, el año pasado uno solo por el COVID, pero cada año se promueve y hay un plan para reutilizar esa casa para, no solo para que aporten, sino también para recibir una economía, ¿no? A partir de esa propuesta. Yo he hecho algunas incursiones más en bienales, etcétera, que, bueno, que han tenido su reflejo también en las visitas, etcétera, pero sobre todo me quedo con la conclusión final, ¿no? Aquí tenemos la obligación nosotros desde la cultura de vincularnos, de ponerlo fácil, de encontrar nosotros cuál es la vinculación y cuál es el activo que nosotros aportamos, el activo tangible, a pesar de que hablemos de intangibles, ¿no? Y los ejes, el hub cultural que puede ser Granada y su provincia tiene una potencia enorme. No lo sabemos lo suficiente. Yo creo que nos haría falta que cada día pues yo tenía, pues como os digo, la suerte de recibir a mucha gente y yo les preguntaba, pero ¿te ha gustado Granada? Sí, pues claro, a todo el mundo le ha encantado Granada. ¿Pero qué? Y yo estaba ahí indagando, ¿pero por qué? ¿Pero qué has notado? Es que entonces la gente empieza y se mete en un torbellino creativo. Da igual que fueran escritores o que fueran cineastas o que fueran artistas de las artes plásticas, ¿no? Porque tenemos un montón. Tenemos la música, en una ciudad de la música y la cantidad, no solo de la música tradicional o música clásica, también de la cantidad de grupos que hay en Granada es impresionante. O sea, es una cosa, no creo que haya muchos territorios en España con esa cantidad de grupos de pop, de rock, es algo que no es normal, ¿no? La literatura, que voy a decir, el patrimonio, la moda, ahora que estábamos hablando de Fortuny, un adelantado de su tiempo, el diseño, yo qué sé, personas como Valdelomar, ¿no? Que son también personajes a descubrir, que son gente muy inspiradora, pero además tenemos todo el patrimonio inmaterial. Tenemos las caligrafías, la artesanía, la gastronomía. Ahora acaban de nombrar a Barcelona. Tenemos que luchar porque se nos identifique con todo eso, ¿no? Porque el que lo grita más alto, al final, ¿qué más se le escucha? Leía el otro día que Barcelona es la capital mundial de la gastronomía sostenible, y bien que me alegro. Pero nosotros tenemos que luchar porque esas cosas también ocurran aquí, no solo que las sepamos nosotros y el que viene dice, ¡ay, qué bien! No, porque tenemos la primera peña flamenca del mundo. Pues eso, nada más que eso, ya no existía ninguna y existía la platería, que tiene una historia increíble y un archivo espectacular, ¿no? La zambra, el paisaje, tenemos todos los paisajes. Yo cuando fui a Colombia me decían, tenemos todos los ecosistemas. Y yo decía, qué increíble. Y yo le decía, nosotros tenemos todos los paisajes que prácticamente que hay en España. Tenemos la Vega, la alta montaña, el altiplano, el desierto, el tropical, el valle, los tenemos todos. No creo que haya muchos más en España. Están todos en la provincia de Granada. Y esto que me dice a mí mucho esta amiga holandesa que se ha venido aquí a vivir y que dice, Ana, aquí está todo, me mira así como desesperada, como diciendo, aquí está todo. Yo me he recorrido el mundo buscando un sitio así. Yo me he ido a Maui, me he ido a no sé qué, y está aquí todo, porque no os dais cuenta que el green is the new gold, me dice, que el verde es el nuevo oro. Y aquí está todo, tenéis un paisaje espectacular, un no sé qué. Al final está en la esencia de Granada. Está en la esencia la convivencia y la concordia entre los seres humanos, algo que nos va a hacer mucha falta, tal y como se está viendo el panorama en Europa y en nuestro propio país, de viraje totalmente a lo contrario, ¿no? Esta esencia granadina de convivencia, de concordia, de inserción, de entendimiento, no tenemos más remedio que incorporarla a todo este discurso de la cultura y del patrimonio, porque es nuestra seña de identidad y no podemos escuchar otro tipo de discursos que son absolutamente abominables y que van en contra de todo esto, porque lo que tenemos nosotros es que mirar atrás y ver que todo eso que nos enseñaron, de cómo se convivieron aquí las culturas, de cómo se desarrolló una sociedad floreciente,
a mí esta amiga holandesa, y repito, que me mira desesperada como diciendo, pero ¿cómo no lo veis? ¿No? Pero sí, sí lo vemos, pero ¿cómo no? Pero me dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Digo, sí, sí, hay que hacer algo. Y además es una persona como buena holandesa muy preocupada porque haya, que el control lo tengan las personas del territorio, ¿no? No alguien que viene de fuera y dice, tú lo que tienes que hacer es esto y lo otro, porque en Rotterdam lo hemos hecho así, no ha salido muy bien. Pues habrá salido muy bien, pero esto no es Rotterdam, para empezar, ¿no? Entonces, estas posibilidades que tenemos son muy importantes y cuidar, que lo comentábamos Asun y yo, esas instituciones que se han ido creando en Granada y que son maravillas, ¿no? Parque de las Ciencias, por supuesto las que ya conocemos todos, pero las que están ahora, estamos un poco más en debilidad porque están en una posición de ni para adelante ni para atrás, es decir, esta ciudad no se puede estancar, porque en su belleza también te puedes quedar muy antigua. No sé, esto es como una señorita muy bien vestida, muy elegante, pero que se queda muy antigüita, ¿no? Y que no se remoza, ¿no? Y el poder de los jóvenes, el poder de las mujeres, el poder de la innovación es enorme en esta ciudad. Nosotros lo vemos cada día, el talento tan grande que hay. Tenemos la suerte de estar en un sitio en el que lo vemos pasar, ¿no? Asun y yo lo vemos pasar cada día. Dice, que no se vayan, los tenemos que retener, ¿no? Porque esa es nuestra esperanza, ¿no? Que esa gente coja todas estas instituciones y diga, pero ¿cómo va a ser esto? No, tenemos que luchar y tenemos que luchar activamente. Y si las cosas no son favorables, no importa. Yo veo otras ciudades que tampoco lo han tenido muy favorable y que han luchado, ¿no? No podemos quedarnos en la contemplación, por muy bella que sea la ciudad y el entorno, que desde luego incita a la contemplación. Tenemos que ser activos y procurar que entre nuestros jóvenes sean más activos todavía. Ser nosotros, yo estoy en un grupo muy interesante de mujeres europeas para la cultura, que nos reunimos, bueno, este último año no nos hemos reunido, y yo quería proponer que nos reuniéramos en España, y estaban súper emocionadas, ¿no? Son directoras de orquesta, de museos, de toda Europa. Y en realidad hemos hecho ese grupo hace un par de años para empujar a las mujeres jóvenes, para decirles, ¿no? Nosotros ya llevamos un tiempo aquí, tenemos una cierta edad, una cierta trayectoria, necesitamos el relevo, y que el relevo esté en manos de las mujeres también me parece interesante, porque hemos gestionado muy bien el entorno cultural y creo que podemos seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, en cuanto tenga oportunidad de proponer Granada como ese sitio de reunión de mujeres europeas para mujeres en la cultura europea, lo haré porque me parece importantísimo. Yo me siento ahora un poco, por la edad que tengo, en esa obligación de ir transmitiendo, ir empujando, ir colocando a otro en el lugar, ir facilitando, ¿no? ¿No? Como que tiene uno un estatus que dice, ahora me toca. No, esto lo dice también el hombre este de Jack Ma, que parece mentira que yo esté escuchando a este señor que es economista, que es el dueño de una cosa espantosa, que es el AliExpress. Pero es que dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice, una persona cuando ya está en su cincuentena debe empezar a empujar, a alentar, a facilitar que los más jóvenes sigan ese camino, no se pierda la esencia de lo que está hecho y aporten más, ¿no? Y con esto voy a acabar porque ya me he puesto muy pesada y son las 8:30. Así que muchísimas gracias por todo y dejo de compartir. Muchas gracias Ana, la verdad que ha sido un placer y has dado un repaso que nos ha hecho prácticamente una agenda, ¿no? De temas que tenemos que trabajar y de oportunidades que abrazar. Asunción, si te parece, pues te dejo a ti la palabra y bueno, pues si tenéis palabras también pedidas o preguntas o intervenciones que queráis hacer el resto, indicadlo en el chat y os vamos dando paso. Gracias, Esteban. Ana, muchísimas gracias y bueno, ha sido espléndida como siempre y tu charla, tu experiencia me ha encantado. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, no sé cómo agradecértelo y un aplauso muy grande desde aquí. Es estupenda, estupenda, de verdad. Gracias.
Pues si tenéis así preguntas para Ana. María del Mar Villafranca quiere Ujú. intervenir. Así que, cuando quiera, María del Yo Mar. también quería felicitar a Ana porque la verdad es estimulante, siempre un gusto escucharla y nos levanta a todos el ánimo, así que felicitaciones. Pero bueno, como se trata también de animar el debate y yo creo que has planteado una cantidad de temas absolutamente imprescindibles, ¿no? De tenerlos no solo en la agenda, que por supuesto que sí, sino también en la mentalidad porque hay que hacer mucho activismo respecto a esto. No todo el mundo piensa de una manera tan clara o a lo mejor está de acuerdo como quienes te estamos escuchando aquí. Yo en mi caso no de ahora, sino desde hace ya tiempo que nos conocemos y también compartimos mucho de lo que has dicho, yo por lo menos lo comparto. Yo te iba a hacer una pregunta muy concreta y es que todas las oportunidades, y creo que tu discurso ha sido en eso muy positivo, ¿no? Muy alentador, optimista, pero también creo que hay riesgos, ¿no? Pienso que hay riesgos importantes, no solo los producidos por la situación de la pandemia, que evidentemente los ha machacado, sino que hay como algo que yo no creo que sea un aspecto solo de antigüedad, sino de que esa tradición y esos activos que tiene la ciudad tiene también sus aspectos negativos que están en su ADN y que a veces son como malas hierbas, yo le llamo, ¿no? Son malas hierbas que hay que quitar. Y yo te plantearía una pregunta muy concreta, si en esos análisis, ¿no? Que siempre se hacen y con la metodología científica y tal, habéis identificado también riesgos y no solo, en fin, activos, ¿no? Eso es una pregunta. Y luego hay otra que me parece, o sea, que es un poco más, que tiene que ver con un aspecto que has planteado, ¿no? Sobre el trabajo colaborativo y sobre unas dinámicas que sobre todo la gente joven las tiene en sus procesos, ¿no? de trabajo y que todos tenemos ejemplos, ¿no? Y, por ejemplo, mi hijo, que es ingeniero, como sabéis, informático, pero es músico también, y entonces, pues, él, sus debates son, aparte de las dificultades, ¿no? De poder llegar, y como has dicho también, el mundo de la música, pues, es donde más se ha pegado un palo, ¿no? En lo que ha sido bueno, la gran industria, ¿no? Que había, que tenía unas formas de trabajo, de tratar a los creativos, que en este caso eran los artistas, y que, bueno, pues los sistemas tradicionales de soportes, pues bueno, han estallado, ya no son los antiguos long play, CD y demás, sino ahora todo es pues las redes e incluso el modo de darse a conocer, el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un aspecto que es medular en toda la economía de la creatividad, que es el derecho del autor, ¿no? Cómo esto, yo creo que es un pendiente, ¿no? Es algo también pendiente que necesita, algo lo has tocado así muy rápido, pero me parece que es importante en el ámbito de la creatividad, ¿no? Ya más que del patrimonio. Lo dejo ahí. Gracias, María del Mar. Pues en cuanto a los riesgos, sí es verdad, estamos en un territorio que aparte igual es hermoso y también complicado, muy complicado, porque bueno, nuestra manera de ser es un poquito más acomodaticia de lo que quizá uno en su discurso quisiera encontrar, y es verdad que yo me acuerdo cuando he organizado alguna cosa en Granada me decían: ahora es mucho más fácil hacerlo en Nueva York porque lo más difícil es hacerlo en Granada, ¿no? Y es verdad que, no sé, hay yo le llamo, que a veces tenemos, parece la maldición de Boabdil, ¿no? Que dijo: yo me voy llorando, pero vosotros no lo vais a tener fácil. Luego las cosas pasan, pero es como muy intenso todo, digamos, ¿no? Y efectivamente, cuando yo hablo vuelvo a esta amiga holandesa que me hace mucha gracia porque, claro, me trae un discurso que yo se lo compro entero. Pero yo luego pienso: oye, bonita, que tú no estás en Rotterdam, ni tú estás con holandeses, tú estás en Granada con granadinos, ¿no? Me acuerdo una vez que le escuché una cosa terrible, pero que me daba que pensar a Miguel Ríos, que me decía: porque Granada está viva a pesar de los granadinos. Y yo decía: pues menos mal que somos granadinos, como diciendo que si fuera por nosotros habíamos dicho.
es verdad que es un territorio complicado y que esos retos, por ejemplo, tenemos una provincia muy cerquita, que se llama Málaga, que es como todo, como al revés, ¿no? Es como si es malagueño, es estupendo. Entonces, como yo tengo un hermano que vive allí y me dice, es que lo de la buena folla también es muy duro, ¿eh? Y yo dije, bueno, pero y un término medio, ¿por qué no estaría bien? Nosotros tenemos la mala, ellos tienen la buena, podríamos encontrar un punto en medio, porque no puede ser que un fluff sea una maravilla, porque es un fluff, y tampoco puede ser que una maravilla diga, no, no, es una maravilla. Entonces, es verdad que estamos en un territorio complicado en el que nos hemos acostumbrado a ver tanta belleza alrededor. Vemos tanta creatividad, tanta belleza que, ¿no? Hacemos eso que, pues sí, está bonito. No, pues no está mal. Y a lo mejor te han hecho el alambre. Dice, ¿cómo que no está mal? Eso es tan majal, por Dios. Entonces, claro, esos retos, yo se los explico muchas veces a esta amiga holandesa, que me encanta que alguien venga de fuera porque no nos ve así, ¿no? Nos ve como, estamos. Digo, bueno, es que aquí somos un poco dificilillos, ¿eh? Que vemos las cosas, pero no les damos la importancia que tiene, porque somos gente que no se ha acostumbrado a vivir en una sociedad tranquila, digamos, poco exigente, y en un momento dado tenemos tanto donde mirar que nos hemos acostumbrado. Y entonces nos parece cualquier cosa, que van a hacer una alhambra nueva, pues sí, estará bonita. Pues, pero bueno, entonces esa idiosincrasia nuestra, que es muy nuestra, muy de aquí, muy de Granada, o sea, este territorio, esta provincia. Te vas de aquí y es otra cosa, pero aquí es así. Es un reto más. A ver, yo me lo he planteado siempre como decir, ¿y qué voy a hacer? Porque a mí muchas de las cosas que he planteado y he hecho aquí, me las han propuesto y me las han comprado en Málaga así. Pero, ¿qué dinero necesitas? ¿Dónde lo quieres hacer? Y digo que no, que lo quiero hacer en Granada. ¿Y por qué no hacer la Bienal en Málaga? Que hay mucho. ¿Por qué no? Porque es que esto es un reto también. Es verdad que no todo el mundo piensa igual, como tú bien dices, y que hay gente que piensa que ya está, que la Alhambra está ahí para mirarla, que está preciosa y que mientras menos cosas hagan, mejor. Pues no, porque la Alhambra es como la Coca-Cola, que tiene que seguir haciendo el mejor anuncio de la Navidad. No puede, y cada vez que uno propone algo en la ciudad, pues debería poder encontrarse con un ecosistema favorable. Y no siempre es así, es verdad. Y nos lo hemos encontrado todos, seguro, cada uno en su ámbito. Es algo que sabemos que está ahí y es algo con lo que tenemos que vivir y poco a poco ir enseñándole a las nuevas generaciones que hay cosas que todo es posible, ¿no? Que si tienen una buena idea, un buen proyecto y luchan por él, pues que lo podrán hacer. Pero eso también va de la mano de darle oportunidades a los más jóvenes. Que eso yo veo que en general en España somos reticentes, ¿no? A ver gente muy joven que te vengan con un proyectazo. Yo cuando me contaban esas dos chicas de Rotterdam que le habían dado un silo entero, que aquello era grande como vamos, enorme, y que le han dicho, ¿qué vais a hacer? Y le habían planteado un proyecto gastronómico chulísimo, un proyecto de no sé qué, o sea, tenían un proyecto compacto de cultura, una sala de arte y ensayo, porque aquello estaba vacío y nadie lo estaba usando, y de hecho estaban los silos todavía que tenían hasta grano, y hacía años y años que nadie lo había utilizado. Y se le dio, ese ayuntamiento dijo, toma, voy a procurarte un dinero, yo no lo tengo, pero lo voy a buscar. Me voy a hablar con la ministra, con el no sé qué, y intentarlo. Y lo hicieron, y lo hicieron. Y cambiaron todo el ecosistema cultural de aquella orilla del Mas, que estaba absolutamente devastada, ¿no? Empezaron a surgir cosas, fuimos a conciertos, yo cada vez veía más cosas y decía, estas chicas han montado una revolución, ¿no? Pero alguien tuvo que creer en ellos, ¿no? Entonces, si no les damos oportunidad a la gente más joven, es difícil que la generación nuestra, que ya están más cansados, que te llevan más palos, tienes como el pie echado, ¿no? Como se suele decir, sí, aquí te van a decir que no, y ahí también, y ahí te van a decir que no sé qué, y vas tú como con tu movida, ¿no? Entonces, yo creo que ese riesgo que tiene la ciudad por la manera en que a veces nos comportamos ante nuestra propia riqueza, que es un poco que no le damos la importancia suficiente, a lo mejor la gente joven deja de hacerlo, ¿no? Porque hemos visto la transformación de una ciudad como Málaga, que
con todo lo criticable que queráis. Y siento traerlo aquí otra vez, porque no es cuestión de echarnos a pelear, al revés, sería cuestión de colaborar. Pero hemos visto una ciudad como ahora que era bastante anodina, con perdón. Yo viví en ella hace muchos años porque fue mi primer trabajo y me pareció una ciudad que no era ni ciudad, era una especie de barrio juntos y ahora de repente, oye, le han metido ahí que si lo puedes criticar o no puedes no criticar. Han dicho, aquí hay un turismo que viene sol y playa y hay un turismo que no quiere sol y playa, por ejemplo el chino, que no lo verá nunca en la playa, y ese no lo tenemos, vamos a por él. Museo, la Alcazaba, no sé qué, y montaron una movida desde cero. Que es un exceso que ha provocado un montón de cosas también negativas en la ciudad, sí, los grandes cruceros, pero han hecho una apuesta por la cultura, no han hecho una apuesta por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que a veces a nosotros nos falta ese poco de creérnoslo, ¿no? Y luego el trabajo colaborativo y la propiedad intelectual, es que estamos en mitad de un ecosistema tan cambiante ahora mismo, que está todo en pleno proceso se está hablando por todos sitios de quién es una cosa que se hace entre varios. Que está muy bonito pensar en eso cuando es software, ¿no? Dice, el software libre, estupendo, maravilloso, yo pongo ahí un código y todo el mundo lo copia y lo enriquece, tal. La música, pues yo voy a... Hasta Justin Bieber ha hecho un disco colaborativo, por Dios, que no creo que el hombre sea por falta de fondos, ¿no? Entonces, ¿eso de quién es? ¿Eso de quién, a quién corresponde? Pues es que estamos en pleno cambio a ese paradigma nuevo de la cultura 3.0, ¿no? Y hay un momento de mucho pánico, de miedo, porque de repente lo tuyo no es tuyo, o de quién es, o cómo cobro yo de esto, cómo vivo, pero hay un montón de otras oportunidades que están saliendo y las estamos viendo, ¿no? No Era sé. por la medición, ¿no? Por los porcentajes de un debate, ¿no? Yo simplemente lo he trasladado Sí, porque es parte del debate vivo, sí. ¿no? Sobre algo, lo colaborativo y cómo se mide también la participación de uno y otro en porcentaje. Simplemente lo he dejado ahí, ¿eh? Para... Fíjate, María del Mar, si nos interesa eso, que cuando hicimos la primera reunión de artesanos y diseñadores de Granada, que fue un evento que luego hizo prototipos muy bonitos y tal, de repente dijimos, espérate, ¿y esto de quién es? Se hace un prototipo, me acuerdo que hablamos con todas las tiendas, con la de la Alhambra, la de García Lorca, para que nos dijeran qué líneas de creativas les gustaría emprender, que si la Vega, que si el Universo Lorca, que si no sé qué. Y hicimos ahí unos prototipos, pero antes de eso nos paramos. Me acuerdo que Antonio y yo tuvimos una conversación y dije, Antonio, esto es muy complicado. Aquí vamos a juntar a unos creativos que se llaman diseñadores y otros creativos que se llaman artesanos, van a hacer un producto juntos y eso de quién es. Y me acuerdo que llamamos a los especialistas de la universidad, que es la OTRI, la Oficina de Transferencia e Investigación, y le planteamos el problema. ¿Esto de quién es? Esto cuando termine, si resulta que hay un prototipo, como hubo, por ejemplo, de una joya hecha con taracea, ¿de quién es? ¿Del que lo ha diseñado o del que lo ha hecho? ¿O a qué porcentaje corresponde a cada uno, ¿no? Y entonces nos dieron una clase espectacular de derecho, en realidad, de que al final hay que ponerse de acuerdo para algo que te compromete con la otra persona. Y no dejamos que nadie avanzara antes de que hubieran entrado en un acuerdo. Nosotros no entrábamos si era el 50, el 30, el 40, el 20, pero esto lo hacen las galerías con los artistas, ¿no? Que se quedan más de un 50%, que se lo digan a los artistas, si pueden exponer en algún sitio y vender, y a veces les queda mucho menos margen que le queda a la galería. No es el creador con el creador. Ahora, lo que ya es un ecosistema totalmente nuevo es las plataformas, porque ahí no está bajo las leyes del mercado. Eso es en abierto, ¿no? Y ahí podría Esteban, que sabe mucho más que yo, que es economista, y no yo, que soy una intrusa, hablar mucho de esa propiedad intelectual y de que en realidad en dónde queda la propiedad intelectual cuando todo es compartido, cuando la difusión es gratuita. Espera, y estamos hablando de economía naranja, estamos hablando de que la creatividad se puede monetizar, que la gente puede vivir de eso. ¿Cómo? Ahí está el reto, ¿no? El nuevo paradigma en el que estamos entrando, que es muy inquietante, pero también muy excitante, en el sentido de que se abren muchas posibilidades. No sé, Esteban, ¿tú qué piensas? Porque yo estoy aquí hablando cosas que no sé. No, no, hoy toca escucharte a ti. La verdad que, bueno, es uno de los grandes temas, ¿no? que tiene la sociedad digital, que es la retribución de ese trabajo. Y de hecho, pues ahora hay una polémica también en estos últimos tiempos, ¿no? En torno al empleo de tecnología tipo blockchain para hacer que recursos que son justamente
en principio, al estar digitalizados, son ilimitados, hacerlo artificialmente, pues justamente escasos, ¿no? Y, en fin, es una de las grandes cuestiones que creo que tenemos encima de la mesa y que no hay... Hay soluciones, hay propuestas, pero no hay ningún modelo definitivo, ¿no? Pero bueno, yo, más que continuar con eso, sí me gustaría dar paso a otra palabra que tenemos, que es la de Antonio Suárez. Así que, Antonio, si te parece, Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. perfecto. Hola Antonio. Hola, buenas Ana. Bueno, Ana y yo que nos vemos prácticamente todas las semanas, entonces yo sí quería darte las gracias porque escucharte siempre aprendo mucho, siempre que te escucho, aunque nos veamos, como he dicho, prácticamente toda la semana. Yo creo que es muy importante y sí quería señalar el papel que está desarrollando Ana dentro de la Universidad de Granada. Creo que la mayor empresa que tenemos en Granada es la universidad y muchas veces la universidad vive como una vida paralela a las propias necesidades que como sociedad podemos tener en esta ciudad, en esta provincia. En la cuestión cultural muchas veces lo vemos. Antes Ana hacía referencia a que llevamos en el ADN o el tema de lo de la universidad tenía en el ADN el tema de lo de la extensión cultural, no la extensión universitaria, el tema de la cultura, pero es verdad que creo que se está haciendo un trabajo muy importante por parte de la universidad a partir de la creación de la cátedra, de vincular a todas las disciplinas universitarias para relacionarlas con la cultura. En tu discurso has hablado de sostenibilidad, has hablado de inteligencia artificial, has hablado de muchas cuestiones y creo que es muy importante que desde todas las instituciones en Granada pues se siga avanzando en esa línea de cómo incorporamos la universidad en todos sus ámbitos hacia todas las esferas de conocimiento, en este caso en el concreto que están muy relacionadas con la cultura, ¿no? Y creo que ahí, ¿qué percepción estás tú teniendo de cuando llegas tú a toda esa, porque ha hablado de economía, ha hablado de la economista, pero ha hablado también un poco de nuevos materiales, pero sí es verdad que la percepción que tú tienes cuando llegas a esas disciplinas tan ajenas al mundo cultural y pronto llega y le dice, oye, que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, ¿tú cómo crees que la reacción que se está teniendo? ¿La reacción por parte de quién? Ya en la universidad, de las diferentes disciplinas universitarias que se han visto siempre tan alejadas de la Sí, cultura, ¿no? sí, a ver, sabes que ahora muy bien, pero porque el hecho de haber conseguido algunos proyectos de corte más internacional ha hecho que vean que hay realmente una posibilidad, porque a veces de verdad que en uno de esos retos que hablaba también María del Mar y de esos riesgos también está que estamos muy, a veces en la sociedad granadina, muy compartimentados, ¿no? Como que los saberes, es curioso porque a nosotros eso no nos debería, no está tan lejos, es verdad, miramos para atrás, el Al-Ándalus, uff, madre mía, a mí me hacía gracia como cuando iba a Tetuán y me decían, yo soy andalusí, yo decía, nadie que yo conozca dice que es andalusí, pero aquí sí, ¿no? Todavía tienen ese arraigo, pero estaba ahí, estaba en el ADN de esa floreciente sociedad, de los saberes, unidos, ¿no? De la astronomía, con la medicina, con la matemática, con la artesanía, era todo uno y era fantástico, ¿no? Pero de repente ya no estamos en esa clave y debemos volver a ella, porque a veces tenemos mucha reticencia cuando alguien que proviene, como yo, de las bellas artes, que es como, pero tú no estás allí con el óleo. Y dice, pues sí, 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 con el óleo también estamos. Quiero decir que no nos vamos a negar a nosotros mismos ni el óleo ni el carboncillo, nosotros queremos todo. Lo queremos todo, queremos el óleo y el carboncillo, pero también queremos que tú, que no eres del óleo y el carboncillo, te acerques a nosotros o nosotros a ti. Si es que la única posibilidad de salvación está en la colaboración en todos los niveles, no hay otra. No hay más claves que esa. Si colaboramos, vamos para adelante. Si no, es imposible. Y cuando hablo de colaboración, hablo a todos los niveles, por supuesto, entre disciplinas. Porque desde que nos juntamos con los economistas tenemos muchas alegrías, ¿verdad, Antonio? Y antes con los ingenieros. Y es como, y ellos, para eso tienes que encontrar un grupo que te escuche. Para eso tenemos que dejar atrás nuestra pequeña mentalidad antigua de yo no me junto con los de energía solar ni los de energía solar conmigo. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la imposibilidad? Igual
acabáis haciendo algo increíble, ¿no? Y ahí la universidad está cambiando. Hace unos años diría fatal, porque yo misma me he visto pidiendo, abordando a alguien que llevaba proyectos y decir, me gustaría pedir este proyecto y decir, es que eso no lo puedes pedir tú, eso lo tiene que pedir uno de informática. Y dice, ah, sí, no me digas. ¿Y eso por qué? Ah, porque a ti no te van a dar. Y es como, hasta que Europa ha cambiado las claves. Europa ha sido lo que ha cambiado las claves. Ha dicho, señores, ya está bien de juntaros vosotros con vuestros primos, porque a nosotros siempre nos mandaban a los de historia, que son nuestros primos, si somos lo mismo, prácticamente. Historia del arte, filosofía, estética, un poquito las ciencias sociales, así de refilón. Pues con tus primos, si con mis primos yo ya me junto. Si yo es que me quiero juntar con los de allí al frente que no los conozco ni sé lo que hacen, pero creo que nos vamos a llevar bien. Eso cuando cambian Europa las reglas del juego y te dicen los proyectos que se pueden pedir aquí si quieres financiación, nada de jugar con tus primos. O juegas con todas empresas, universidades. Esto de la universidad cerrada en sí misma y dentro de sí misma, en sus disciplinas, era una cosa muy triste, que está empezando a cambiar. Como todo en una universidad tan antigua, cambia lentamente, pero está cambiando, ¿no? Entonces, ahora hay más apertura mental, pero que a la fuerza ahorcan, pero también está en nosotros, ¿eh? También está, no, yo no he hecho balones fuera. No creo que sean solamente los demás los que tienen que decir, ay, vente a contarme tus cosas de artesanía. No, tenemos que ser nosotros los que vayamos a contar las cosas de todo, de cultura, de patrimonio, de artesanía, es decir, quiero colaborar contigo. Tú que eres de Ciencias del Sol, pues yo tengo una idea, a ver qué te parece. Y tú eres de ingeniería de datos, pues mira, yo tengo una idea, a ver tú qué ves. Porque ahí está una riqueza que si la Universidad de Granada es potente, así individualmente, ni te imaginas cómo de potente es cuando cruza el conocimiento. Somos mucho mejores. Por eso, dentro de la universidad y fuera de la universidad, y sobre todo no quedarse aislada, ha sido providencial que al Centro Albaicín lo nombraran Centro de Referencia Nacional. Eso es una notición para esta ciudad. Da igual que te interese la tercera o que no te interese, se va a irradiar desde este territorio a todo el territorio nacional. Se va a irradiar y se va a recibir. Es un in-out. Y eso tiene mucha potencia, porque hay territorios que a lo mejor han hecho más deberes o lo han hecho antes o tenían un tejido empresarial más potente y tienen más en diseño y de repente vamos a poder recibir todo ese input y nosotros devolver el nuestro. Ese deseo que la universidad está poniendo encima de la mesa en los últimos años de conectarse, que se está haciendo a través de, por ejemplo, de una cátedra, en donde tú puedes meter ahí a alguien que no tiene nada que ver con la universidad, a una institución o una empresa, produce un montón de beneficios para todos. Para empezar, para los jóvenes, que es lo que, digamos, a mí me preocupa más, ¿no? Porque me doy cuenta de lo difícil que lo tienen ahora mismo. Es complicadísima la situación que tienen los jóvenes ahora mismo. Y lo ve en clase. Todos los que tenemos la suerte de estar con gente de 20 y pocos años, dice, pero qué panorama este. Tengo la obligación de mejorar ese panorama. Porque aquí se va a ir todo el mundo. Pero porque en otros sitios, no puede ser que en otros sitios sea más atractivo que aquí, ¿no? Algunos le llaman a eso internacionalización, yo le llamo huida, ¿no? Entonces, la obligación que tenemos nosotros es de cruzar ese conocimiento para generar empleo para la gente joven. No podemos dejar que este país sea, ahora que tiene una oportunidad, un erial para la gente joven. Y no digo que sean los únicos, pero yo igual es que estoy ya en mis 54 cumplido y yo ya me veo como que tengo esa obligación de propiciar lo mejor que pueda una plataforma para que se quiera subir se suba y no tenga que hacerla de cero, por lo menos que construya desde algún sitio. Y en eso la universidad creo que está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Perdón porque me he extendido un montón. Muy bien, Ana. Pues yo no sé si hay alguna palabra más. De todas maneras, nos estamos ya alargando, que son las 9. Sí. Como se nota que hoy que venimos del ámbito universitario, ¿eh? que nos enrollamos. Pero bueno, la verdad que venía bien Perdón. este reencuentro, ¿no? Y ha sido muy, muy estimulante y han surgido muchos temas que yo creo que sin duda pues aparecerán en ese plan, ¿no? que estamos trabajando.
yo si os parece, pues, bueno, agradecerte esta tarde, este rato que has echado con nosotros. Seguro que te volvemos a dar un toque, ¿no? Cuando ya empecemos a plasmar ideas sobre el papel. Animaros al resto que continuéis con las actividades que estamos organizando. Para el día 10, si no recuerdo mal, será la próxima con dos grandes del ámbito de la educación. Por un lado, un compañero también de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, que también Ana lo conoce, y Carlos Magro, que es un consultor que trabaja en Madrid. Y bueno, va a ser muy, muy estimulante, ¿no? Para hablar sobre territorios que aprenden, para hablar sobre organizaciones que aprenden. Así que bueno, esa invitación a que sigáis participando. Y ya pues si os parece, Asun, te paso a ti la palabra y dices tú la última despedida y ya pues nos emplazamos a la siguiente sesión. Pues muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Has estado muy clarita, como siempre, y espléndida en tu exposición. Y además, pues toda la recopilación de trabajo de muchos años y de estar mirando a muchos lugares a la vez. Efectivamente, pues yo estoy de acuerdo contigo en que la universidad, que tú y yo trabajamos en la universidad hace años y ha cambiado mucho, es decir, la situación actual de la universidad con respecto a la cultura y las bellas artes. No tiene nada que ver con hace 10 años, para nada, ¿no? Sino que sí que nuestros compañeros del ámbito de las ciencias nos respetan y valoran nuestro trabajo y nuestra investigación. Por lo tanto, pues que bien, que tenemos que estar, pues creo que muy felices de ver que la universidad, que como bien decíais, es la mayor empresa que tiene Granada, pues apoya de una manera incondicional la cultura y el arte. Y por mí, nada más, muchísimas gracias a todas, a todos y Ana, gracias de nuevo, pues María del Mar, Reinaldo, Ángeles, Mila, Valle, a todos, Mercedes, muchísimas gracias. Y hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias a todos. Alejandro. Chao.